Es para mí una alegría poder compartir un nuevo día por la ruta de Romanos. Estas reflexiones que extraemos del libro del apóstol Pablo, la carta del apóstol a los romanos, por medio de los devocionales del autor cristiano George Knight. El pecado usa la ley, es el título de nuestra reflexión para el día de hoy. Y en Romanos capítulo 7, verso 8, compartimos nuestro texto bíblico. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Nuevamente Pablo personifica el pecado, solo que esta vez lo muestra como un agresor militar. El término traducido aquí como ocasión y en otras versiones como oportunidad, en el idioma original se relaciona con el punto inicial o la base de operaciones de una expedición o más precisamente de una campaña militar. De ahí que Pablo describe el pecado como un agresor dispuesto a alistarnos para su campaña. ¿Y cómo lo logra? ¿De qué manera invade nuestra conciencia para inducirnos al mal? Sorprendentemente, Pablo sugiere que lo hace a través del mandamiento. Y para ilustrar su tesis, vuelve a emplear el 10º mandamiento. El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. ¿Cómo hemos de interpretar esta declaración tan extraña? ¿Cómo puede el mal usar el bien, el mandamiento bueno de Dios, para producir pecado? Anteriormente, en el versículo 5, Pablo había aludido a este asunto al señalar que la ley despertaba las pasiones pecaminosas. Ahora en el versículo 8 llega a la conclusión natural de su lógica al declarar que la ley produce pecado. ¿Cómo así? Piense por un instante en esto. ¿Recuerda la ilustración que usamos cuando comentamos el versículo 5? Aquella en la que decíamos que cuando a un niño se le pide que no toque algo, siente la irresistible tentación de extender su dedito para hacer justamente lo que le prohibimos. Nuestra mente adulta funciona más o menos igual. Si al cruzar un desierto encuentra un cartel en el medio del camino que exige reducir la velocidad a 60 km por hora, mi mente de inmediato se pregunta ¿por qué? Y yo no solo me siento algo perturbado por lo arbitrario de la restricción de mi libertad, sino bien tentado a hacer justamente lo opuesto, porque no veo razón para disminuir la velocidad. De manera similar, uno de mis amigos ilustra este punto con el mandamiento de no pensar en elefantes rosados. Aun si a uno jamás se le ha ocurrido pensar en elefantes rosados, el solo mandamiento de no pensar en ellos los instala vívidamente en nuestra mente. Según Pablo, algo parecido ocurre en relación con la codicia. El mandamiento que prohíbe codiciar despertó en él la idea de hacer precisamente lo opuesto. Así, aunque el mandamiento es bueno, el pecado lleva a la persona no renovada a pensar que una orden semejante constituye una restricción de su libertad y por lo mismo causa suficiente para el resentimiento y la oposición. Sin algo contra lo cual rebelarse, la rebelión no existe. Según Pablo, el verdadero culpable no es la ley, sino el pecado, que de por sí es hostil a la ley, según leemos en Romanos capítulo 8, verso 7. El pecado distorsiona la función de la ley, mostrando no que la ley expone el pecado, sino que lo provoca.